Para entender por qué un dios aceptaría ser torturado por la eternidad, debemos remontarnos hasta mucho más atrás, incluso antes de que existiera la humanidad, a una época de violencia cósmica pura, donde el universo era un campo de batalla. Esta no es solo la historia de un robo. Es la historia de una guerra civil galáctica y de cómo el intelectual más brillante del cosmos decidió apostar por el bando equivocado para salvar su vida, solo para terminar sacrificándola por nosotros. Todo comienza en la era de los titanes. El universo estaba gobernado por Cronos, un tirano paranoico que devoraba a sus propios hijos. Prometeo no era un dios olímpico como Zeus. Él era un titán. Pero Prometeo tenía algo que el resto de su familia brutal no tenía. Su nombre significa previsión, o el que piensa antes. Él podía ver las consecuencias de los actos antes de que ocurrieran. Cuando estalló la titanomaquia, la gran guerra de 10 años entre los viejos titanes y los jóvenes rebeldes liderados por Zeus, Prometeo intentó advertir a su padre y a sus tíos. Les dijo que la fuerza bruta no ganaría esta guerra, que necesitaban astucia. Pero los titanes, arrogantes y confiados en sus músculos de montaña, se rieron de él. Prometeo, viendo que el barco se hundía, tomó una decisión fría y calculadora. Traicionó a su propia sangre. Junto con su hermano Epimeteo, desertó y se unió a las filas de Zeus. Gracias a la inteligencia estratégica de Prometeo, Zeus logró derrocar a Cronos y encerrar a los titanes en el Tártaro. Así que ahí lo tenemos. Prometeo se encuentra en el bando ganador, caminando por los salones de mármol del Olimpo. Pero siempre fue un forastero, un titán entre olímpicos, respetado por su mente, pero temido por su capacidad de engaño. Para mantenerlo ocupado, Zeus le dio un encargo: poblar la tierra. Aquí es donde la historia se vuelve íntima. Prometeo bajó a la superficie desolada y en las orillas de un río en Beocia comenzó a moldear barro. Con arcilla y agua, esculpió figuras a imagen de los dioses. Pero hubo un problema. Su hermano Epimeteo, cuyo nombre significa el que piensa después, o sea, el torpe de la familia, fue el encargado de repartir las cualidades a todas las criaturas de la tierra. Epimeteo, impulsivo, le dio la velocidad al guepardo, la fuerza al oso, las alas al águila, la piel dura a la tortuga. Cuando llegó al ser humano, ya no quedaba nada. Nos dejó desnudos, débiles, sin garras y sin piel para protegernos del frío. Prometeo miró a esas criaturas de barro temblorosas que acababa de crear y sintió algo que un dios no debería sentir: empatía profunda. Se obsesionó con su creación. Sabía que sin ayuda, los humanos se extinguirían en una generación. Así que empezó a enseñarles. Les mostró cómo construir casas, cómo leer las estrellas, cómo curar heridas y cómo contar. Pero Zeus miraba esto con recelo. El rey del Olimpo quería súbditos adoradores, no rivales independientes. La tensión estalló finalmente en un lugar llamado Mecone. Dioses y hombres se reunieron para fijar las reglas del sacrificio religioso. Zeus quería las mejores partes de los animales para los dioses. Prometeo, queriendo proteger la alimentación de sus frágiles humanos, urdió su primer gran engaño. Descuartizó un buey enorme y hizo 2 paquetes. En uno puso la carne rica y nutritiva, pero la escondió dentro del asqueroso estómago del animal. En el otro puso los huesos pelados, pero los cubrió con grasa brillante y apetitosa. Le dijo a Zeus: «Elige tu parte, gran rey». Zeus, cegado por la avaricia y la apariencia, agarró el montón de grasa brillante. Al descubrir que debajo solo había huesos, se dio cuenta de que el titán lo había dejado en ridículo delante de toda la corte celestial. La venganza de Zeus fue administrativa y cruel. Si los humanos van a comer carne, que se la coman cruda. Les niego el fuego. Y con un chasquido, retiró el fuego de la tierra. El mundo humano se sumió en la oscuridad y el terror. Sin fuego no había calor, no había protección contra los depredadores y no había forma de forjar herramientas. Era una sentencia de muerte lenta. Prometeo no podía soportarlo. Sabía que desafiar a Zeus ahora significaba la ruina total.
pero su amor por la humanidad era mayor que su instinto de supervivencia. Esperó a que cayera la noche en el Olimpo. Sigilosamente se infiltró en el taller de Hefesto y acercó una cañaeja, una planta con el tallo hueco, a la llama divina. Guardó una brasa ardiente en su interior y se lanzó en picada hacia la tierra. Fue como un cometa de esperanza. Fue de aldea en aldea, encendiendo hogueras, y con ese fuego encendió la civilización. Los hombres cocinaron, fundieron bronce y por primera vez miraron a la oscuridad sin miedo. Desde el balcón del Olimpo, Zeus vio las luces parpadeando abajo y supo lo que había pasado. Su furia fue tan grande que no quiso simplemente matar a Prometeo. Quiso hacer de él un ejemplo eterno de lo que pasa cuando desafías al poder. Ordenó a sus sicarios que arrastraran al titán a las montañas más altas y desoladas del Cáucaso. Allí, Hefesto, con el corazón roto porque admiraba la inteligencia de Prometeo, tuvo que clavarle cadenas de adamanto en las muñecas y los tobillos, fundiéndolo con la roca. Y así llegamos a la imagen final, la más brutal de todas. Prometeo, el arquitecto de la victoria de Zeus, el creador del hombre, quedó inmovilizado bajo el sol abrasador y el hielo nocturno. Zeus envió su águila personal, un monstruo alado, para que todos los días bajara a comerse el hígado del titán. Y como Prometeo era inmortal, cada noche su cuerpo se sanaba, regenerando el órgano solo para que el águila tuviera desayuno fresco a la mañana siguiente. Mientras el titán gritaba en la montaña, en el Olimpo se estaba fraguando el verdadero castigo. Un regalo envenenado, envuelto en belleza, diseñado específicamente para destruirnos desde adentro. Zeus mandó a construir a la primera mujer y le entregó una pequeña caja con una sola instrucción: nunca la abras. Pero, ¿qué había realmente dentro de esa caja? ¿Y por qué su contenido es la razón por la que hoy sufrimos, envejecemos y morimos? Esa es una historia para el próximo vídeo. Si no quieres perderte el desenlace de esta guerra divina, suscríbete, dale a like y activa la campana. Hasta la próxima.